Ustedes saben que venimos a través de un largo viaje y que ese largo viaje es la epístola de Santiago, que por varios domingos, mejor dicho ya por varios meses, hemos venido buscando el consejo de Dios a través de las páginas doradas de esta preciosa epístola. Es una epístola que es un arco iris, temáticamente hablando, y que aunque tenga un tema central que es la madurez espiritual del creyente, de todas maneras, esta epístola enseña la madurez del cristiano a través de muchos focos, a través de muchos ángulos diferentes, como la palabra que se usa para los primeros 3 evangelios, los evangelios sinópticos, que significa ver junto. Es que el foco de Dios a través de la pluma de Santiago, inspirada por el Espíritu Santo, enseña muchos aspectos de la vida del cristiano. Santiago era pragmático, Santiago era un hombre que le gustaba ver mucho la acción, y él resumía el cristianismo como un modelo de vida, un modelo de conducta, no tanto como una profesión de palabra, como una profesión. Por eso es que Santiago 2:12 él dice, así hablad, así haced. Y para Santiago, la madurez espiritual consistía no en la cantidad de verdades que yo conozco y profeso, sino la cantidad de verdades que yo practico. Nosotros tenemos quizá como un hermano maduro, alguien que tiene mucho conocimiento. Santiago enseña lo contrario de eso. Para Santiago, alguien maduro es alguien que lo que conoce, verdad conocida, verdad vivida. Y por eso Santiago, en su capítulo 2, nos advierte sobre el peligro de hacernos muchos maestros. Santiago no está diciendo no enseñen la Biblia. Santiago no está diciendo no disipules a alguien. Santiago no está diciendo no prediques, no seas un maestro de escuela dominical, no seas un predicador desde el púlpito. Al contrario, me imagino que en el anhelo del corazón de un pastor, él quiere ver muchos hombres y mujeres enseñando la verdad. Él nos está advirtiendo sobre el peligro que asumimos cuando nosotros nos convertimos en gente que enseña a muchas verdades a otros que nosotros mismos no practicamos. Y por eso Santiago dice, mire, la fe sin obra, ¿sabe qué es? Muerta. Ok, ya a la altura del capítulo 1, en el versículo 19, que fue nuestro último sermón, en la parte A del verso, vamos a ver una trilogía de cualidades que nos enseñan, son, por así decirlo, evidencia o síntoma de cuando alguien es maduro espiritualmente hablando. Cuando una persona es una persona sabia según Dios, es madura espiritualmente, usted va a entender que esta persona tiene buena actitud al oír, buena actitud al hablar y buena actitud controlando sus emociones, o sea, muy particularmente la ira. En ese verso, Santiago en 3 sentencias, en tres líneas de argumento, en 3 frases, en 3 oraciones, él nos da, por así decirlo, a alguien que de verdad ha entendido ya que la tentación no proviene de Dios, que por el contrario, Dios nos hizo renacer con su palabra, nos ha dado una nueva naturaleza, y que él espera ahora que la actitud mía sea una buena disposición a escuchar de corazón, una persona que es lenta para hablar y una persona que es sumamente lenta para airarse. Que toda persona madura espiritualmente tiene control, tiene una actitud correcta al oír, una actitud correcta al hablar y una actitud correcta en controlar sus emociones de manera puntual, la ira. Que esa trilogía del carácter, un buen oído, una buena lengua y un buen temperamento, o un buen control de mis emociones, hablan altamente, son evidencias inequívocas de que alguien ha madurado en su fe, de que alguien ha madurado en su carácter. Ninguna persona que no tenga una actitud correcta al hablar, correcta al oír, y que no controle sus emociones, que sea de mecha corta y que reaccione de manera inadvertida y de manera muy instantánea, es maduro espiritualmente. Toda madurez espiritual consiste en un carácter regulado por los principios bíblicos a través del poder del Espíritu Santo.
No importa los años que yo tenga, no importa que yo sea pastor, no importa que yo sea maestro, no importa que yo sea misionero, no importa que yo sea un creyente de 50 años, no importa que yo vengo de una familia que mi abuelo fue pastor y mi papá fue pastor y luego y yo tengo tantos años en la fe. No. Si tú no tienes una actitud correcta al oír la palabra de Dios, si no tienes una actitud correcta al controlar tu lengua y no tienes una actitud correcta al controlar tus emociones como tú respondes, entonces sencillamente tú no eres una persona madura. Si usted ve Santiago 1:19, ya vimos la expresión o la oración o la frase de Santiago 1:19 que dice que todo hombre debe ser pronto para oír. Y explicábamos en esta frase que pronto para oír no es que si alguien te diga, te quiero decir algo, te diga, sí, dime, estoy aquí, dime. No, eso no significa eso. Que pronto para oír no significa que si alguien me dice, mira, quiero conversar contigo, usted le diga, ¿qué me quieres decir? No, eso no significa pronto para oír. Que si alguien te dice, ¿cuándo tú puedes sacar tiempo para que conversemos? No, ahora mismo, yo te oigo ahora mismo. No significa en esta expresión pronto para oír. Como dije, el término pronto en el griego es una palabra que da la idea de que hay una actitud en el corazón que gobierna la acción externa. Que cuando Cristo dice el que tenga oído para oír, no está diciendo, si tienes oído, úsalo para oír, porque no puedes usar el oído para ver ni para oler. Es lógico, es deductivo y lógico que los oídos se oyen para oír, pero hay quien oye un consejo y no lo acepta, hay quien oye una instrucción y lo rechaza, pues por tanto, aunque usted escuchó con el oído externo, no escuchó con el oído interno del corazón, y la expresión pronto para oír significa que tengas una actitud en el corazón, que cuando la Biblia te aconseja, recibes el consejo. Cuando la Biblia te amonesta, recibes la amonestación. Cuando la Biblia te instruye, sigue la instrucción. Cuando la Biblia te da una promesa, tú tienes esperanza. Que cuando la Biblia te da una advertencia, tú consideras tus caminos. Eso es lo que significa pronto para oír. Más que hablar del oído externo, está hablando de la actitud en mi corazón cuando yo escucho la palabra. Y por eso Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 20, nos manda a recibir con mansedumbre la palabra implantada. Eso significa ser pronto para oír. Que cuando la palabra viene a mi vida, cuando escucho el sermón, cuando hago mi devocional, cuando recibo una clase en la escuela dominical, cuando recibo una enseñanza en el seminario, cuando recibo un consejo bíblico, yo tengo un corazón dispuesto a recibirla. Yo acepto, yo la recibo, yo la acojo, yo la creo, yo hago que esa palabra cumpla el propósito. Dios me está dando un consejo, lo recibo. Dios me está dando una advertencia, lo considero. Dios me está dando una promesa, tengo esperanza. Dios me está dando un juicio, temo. Eso es lo que significa la expresión pronto para oír. No todo el mundo tiene un oído dócil. Hay muchas personas que profesándonos creyentes somos bastante rebeldes a las escrituras y a las autoridades establecidas por Dios. Hay hijos que no son prontos para oír. Habemos muchos cristianos que realmente queremos debatirle a Dios, argumentarle a Dios, contradecir a Dios. No todo el mundo, como vimos a la luz de Proverbios, tiene el corazón inclinado para oír. No todo el mundo tiene una disposición interna en el alma de decir, Señor, habla, que tu siervo oye. No todo el mundo es pronto para oír, porque no todo el mundo tiene esa disposición humilde de decir, Señor, en todo esto, ¿qué tú quieres cambiar de mí? ¿Qué tú me quieres corregir a mí? ¿Qué tú me quieres enseñar a mí? ¿Qué tú quieres moldear en mí? Yo reconozco que soy un pecador creciendo en santidad. Yo reconozco que soy un rebelde creciendo en humildad. Yo reconozco que soy un incrédulo creciendo en fe. Yo reconozco que necesito, así como necesité tu gracia para el perdón, yo necesito cambiar. No todos nosotros, la mayoría de nosotros, muchas veces lo que queremos es excusar nuestro pecado, argumentar, esconderlo, taparlo, justificarlo, racionalizarlo. No todos tienen
el corazón pronto para oír. Así que explicamos eso. Esta mañana yo quiero explicar la expresión tardo para hablar. Ya habíamos explicado la expresión en el último sermón, pronto para oír. Esta mañana vamos a explicar qué nos quiere decir el Espíritu Santo cuando nos dice en Santiago 1:19 que además de ser pronto, presto, dispuesto, corazón inclinado a oír, debemos ser tardos para hablar. Esta palabra tardo significa lento, pero no es lento al hablar, es tardo para hablar. Así es que, si usted me dice, pastor, hable más paso porque usted está hablando usted está siendo rápido para hablar. Aquí la expresión no es tardo al hablar, no es háblame más pausado, es habla menos. Tárdate en reaccionar con tus palabras. No respondas tan rápidamente palabras sin considerar lo que vas a decir. Y queremos ver en esta hora, mis hermanos, como dije, que esta otra segunda cualidad, este aspecto de la lengua, en la Biblia le dedica mucha escritura. Y de hecho Santiago es el libro quizás del Nuevo Testamento, sin quizás, que más le dedica a nuestra lengua y a nuestros labios. Véase, vamos a ver básicamente en esta mañana tres cosas. Número uno, la importancia de que en la Biblia en sentido general se le da a nuestra lengua. Número dos, de manera muy somera, vamos a ver en el libro en sentido general que Santiago le da a la lengua. Y en tercer lugar, a modo de aplicación, vamos a ver cómo tener una buena lengua según Dios, cómo ser una persona de labios bondadoso, espirituales, edificante. Así es que vamos a concluir el sermón de esta mañana. Pero yo quiero recordar que Santiago le da tanto énfasis a la lengua que en todos los capítulos él hace alguna alusión a nuestra forma de hablar. Cuando decimos la lengua, es obviamente a nuestra forma de hablar. Por ejemplo, en Santiago 1:19, es el texto que estamos leyendo, Santiago dice que debemos ser tardos, lentos para hablar. Ese es en el primer capítulo, note que Santiago toca el tema. En el segundo capítulo, en el capítulo 2, versículo 12, Santiago dice, así hablad, así haced. O sea, haz que tus palabras, que tus hechos honren tu palabra. En el capítulo 3, él le dedica casi el capítulo entero a la lengua, desde el versículo 1, si usted ve conmigo, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, Santiago nos habla de la lengua, y es la parte donde él profundiza más. De hecho, vamos a ver 4 metáforas que Santiago usa en ese capítulo para hablarnos de una lengua incontrolada, de una lengua visperina, de una lengua que procede de un corazón que no es maduro. Pero en el capítulo 4, el versículo 14, Santiago nos advierte, desde el versículo 13, que no debemos usar nuestra lengua para hablar de que nosotros iremos a tal lugar, traficaremos y ganaremos, que nosotros debemos usar que esa es una jactancia incorrecta, que nosotros más bien deberíamos decir, si Dios quiere, haremos tal cosa, haremos aquello, traficaremos y ganaremos, que no usemos nuestra lengua de modo jactancioso. Y en el capítulo 5, en el versículo 12, Santiago nos dice lo siguiente, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con otro juramento. Y nos dice entonces que nuestro hablar debe ser realmente un hablar del sí, sí, no, no. ¿Verdad? Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
que nosotros no debemos usar nuestra lengua para estar jurando ni por el cielo ni por la tierra. Por tanto, no hay un capítulo del libro de Santiago que él no hable sobre la lengua. Y la Biblia en sentido general es muy vasta, lo vamos a ver, pero antes vamos a orar un momentito. Padre, aquí estamos. Queremos tener una lengua que edifique. No queremos tener una lengua que maldiga. Queremos enseñar, queremos exhortar. Queremos que tu buen espíritu tome control de nuestro hablar. Que Él nos enseñe. Y nosotros sabemos, como vamos a ver, que realmente una buena lengua está precedida de un buen corazón. Así que haz nuestros corazones rectos, que el Espíritu Santo lo incline hacia ti, hacia tu palabra. Quita la pereza espiritual de nuestras almas. Ayúdanos a oír con oído presto. Ayúdanos, oh Dios, a controlar nuestras iras, que son muchas. Ayúdanos también a ser gente que controla por el Espíritu Santo su hablar, su decir. Enséñanos a ser gente que edifica, ser gente que glorifica, que alaba, que bendice, a gente que trae el consejo, la esperanza, que predica el Evangelio y que tiene un corazón recto para contigo. En esta mañana, Señor, enséñanos por tu palabra cómo ser tardo para hablar y que tu buen espíritu corrija las malas prácticas que tenemos en nuestras vidas cuando hemos usado nuestras lenguas de manera que no glorifiquen tu nombre, edifiquen a los santos y salven a los pecadores. Enséñanos a tener palabras sazonadas con sal. Enséñanos a ser puros de labio y a seguir así el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siempre tuvo en sus labios la ley de verdad y de justicia. Te alabamos, Señor, y pedimos todo esto con gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bien, dijimos que íbamos a ver tres cosas. Número uno, de esta expresión, todo hombre sea tardo para hablar, dijimos que vamos a ver, en realidad, número uno, la importancia que se le da en toda la Biblia al hablar. Número dos, y vamos a ver la enseñanza de Santiago, la importancia que da Dios en el libro de Santiago al tema de hablar. Y número tres, a modo de aplicación, vamos a ver cómo tener labios correctos, cómo nosotros podemos usar nuestras bocas para ser gente que bendice, que edifica, que enseña, que consuela, que sana herida, gente que da esperanza, que da aliento, que usa correctamente su boca. Vivimos en un tiempo donde la gente lo criticamos todo. Yo me he puesto a pensar de hace un par de semanas para acá, como una nación donde los periodistas de esa nación todos los días su tema es criticar las autoridades, ¿cómo esa nación puede enseñar respeto a los hijos en la escuela? Donde el tema obligado de toda la prensa todos los días y las redes antisociales es constantemente hablar mal de las autoridades, con razón o sin razón. Yo no estoy diciendo si tienen razón o no tienen razón, no estoy haciendo ese elemento de juicio. Hay muchas cosas que nuestras autoridades hacen mal, muchas cosas. Pero yo no sé cómo se le puede enseñar respeto al alumno por el maestro, al hijo por el padre, al civil por el militar, o sencillamente al ciudadano por las autoridades, donde la prensa de un país todo el tiempo está usando su lengua para detractar, para criticar, para juzgar, para desdeñar las autoridades. No sé qué concepto de nación puede tener una nación donde un hogar, donde o la hija y la madre están criticando siempre al padre, o el hijo y el padre están criticando siempre a la madre. ¿Dónde queda el concepto de autoridad establecido? Ahora mismo todo el mundo tiene derecho para quejarse por todo, porque esta es una sociedad que hace un énfasis en los derechos y no en el deber. Teníamos una sociedad, quizás del año 2000 para atrás, que hacía un énfasis en el deber y no en el derecho. Ahora tenemos una sociedad en el año, quizás a partir del 2000, que hace énfasis siempre en que tú te mereces esto y a ti hay que respetarte, a ti hay que considerarte. Y es una sociedad que constantemente está hablando en contra de la autoridad. Constantemente. No importa, la autoridad puede hacer 9 cosas buenas. Si hace una mala, esa autoridad no sirve. Es constantemente un ataque. Yo creo que ese es un deicidio. Es un intento por matar a Dios. Al programa de Dios,
al reino de Dios, a lo establecido por Dios. Porque en la medida que yo realmente lo que digo es que yo no acepto que no hay ninguna autoridad. Y yo tengo derecho a juzgar. Si mi papá hace algo que a mí no me gusta, yo se lo puedo decir a mi papá y enrostrarle. No importa que mi papá es el medio que Dios usa para darme educación, alimento, casa, vestido, medicina, juegos, ropa. Pero cuando mi papá hace algo que a mí no me gusta, yo tengo el derecho de enrostrárselo en cara. Porque este mundo se ha volcado a una regla, y la única regla que este mundo acepta es que no hay regla. En la medida que nosotros quitamos las autoridades establecidas en el hogar, en la nación, en la justicia, en la escuela, en la familia, en la iglesia, todo el mundo tiene derecho a reclamar y hacer lo que bien le parece. Y no importa, yo puedo cuestionar la integridad de alguien que ha servido por 20 años, fiel a mí, a Dios y a cualquiera, y si tiene una falta, yo puedo desdeñarlo por completo, no importa que haya hecho la cosa correctamente por mucho tiempo. Y esto donde más se ve es en la forma de hablar. Note la importancia, mi hermano, que la Biblia le da al hablar. Yo quiero que veamos cuán seriamente la palabra de Dios trata el asunto de mis labios, de mi boca, de lo que yo digo, de lo que yo expreso. Que la Biblia nos enseña que el hablar es algo de mucha monta y gran importancia. Mire, por ejemplo, Proverbio 13:3. Veamos cómo la Biblia, en sentido general, le da una tremenda importancia, hermano, a cómo tú y yo usamos nuestras lenguas. Y recuerde que estamos viendo la expresión que todo cristiano y cristiana debemos ser lento, que no debemos responder tan rápidamente, que debemos pensar, que debemos considerar. Dice Proverbio, capítulo 13, versículo 3, enseñándonos la importancia que la Biblia le da a lo que tú y yo decimos. Dice Proverbio 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Usted quiere saber qué tan prudente es una persona, mire qué tanto habla y lo que dice. Usted quiere saber qué tan sabia es una persona, mire los temas que toca. Usted quiere saber qué tan madura es una persona espiritual, mire qué tanto refrena su lengua. Dice aquí, el que guarda su boca, guarda su alma. La Biblia dice que en la mucha palabra no falta pecado. ¿Qué dice Proverbios capítulo 18, versículo 21? Proverbios 18, 21. El texto dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sí, muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra muerte, y aunque no sea la terminación de la vida por la muerte, tiene que ver con lo que yo digo. Muchas cosas. Por eso el Señor, le pido venir a Mateo 12, versos 34 al 37, el Señor nos enseña esto. Dice Mateo capítulo 12, verso 34 al 37 de la siguiente manera. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es aquí algo que tenemos que atender. Mi boca es el resultado de la condición de mi corazón. Cuando mi boca es chismosa, es que mi corazón está lleno de chisme. Cuando mi corazón está lleno de mentira, mi boca la hablará. Cuando mi corazón está lleno de verdad, mi boca la hablará. Cuando mi corazón está lleno de bondad, mi boca lo hablará. Pero el Señor está diciendo que realmente una persona cuyo corazón es malo va a mostrarlo a través de su boca.
Dice el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, mire la importancia que Dios le da a la palabra, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, la Biblia pone lo que yo digo en una importancia trascendental. Pone a la muerte, pone a la vida, pone a la condenación, pone a la justificación. Porque lo que yo digo es el resultado de cómo está mi corazón. Y la Biblia lo requete enfatiza. Los miércoles, cuando hemos enseñado sobre la ansiedad, decimos que ninguna persona ansiosa para de hablar. La lengua del ansioso es un alma sin seguro, un gatillo alegre, y vive, y una de las cosas que no puede hacer un ansioso es ser un escucha activo, no es paciente, porque la ansiedad hace que mi mente genere pensamiento a esa misma velocidad. ¿Y sabe lo que quiere hacer la mente? Sacarlo por la boca, inmediatamente. Hermano, la Biblia enseña que nuestro hablar dice mucho de quiénes somos nosotros. Que lo que yo digo revela mucho mi interior. Que mi boca tiene una trascendencia, que mi boca sana y mi boca mata, que mi boca alimenta y mi boca hace que alguien desfallezca, que mi boca instruye, que mi boca hace que alguien yerre. Hay gente, hay familias que están destruidas por la boca de un miembro de ellos. Hay iglesias que se dividen por el chisme de una boca de alguien. Hay naciones que están prendiéndose fuego porque personas, gente que son de conocimiento público, que tienen acceso al público, su boca daña a una nación. Cuando el expresidente Hipólito Mejía nos gobernó, él mostraba que era una persona que no tenía mucho control de lo que decía. Yo creo inclusive que muchos comunicadores sociales se atrevieron a decir una serie de malas palabras en los medios de comunicación masiva a partir de ese gobierno. Usted tiene un periodista como Albelo Hijo, que lo tienen como una enciclopedia humana, y lo que él hace es que cuando profiere por su boca es maldecir, es enlodar, es ensociar, pero como tiene mucho conocimiento, la gente dice, sí, él es un buen comunicador, aunque hable sandeces. Yo no sé cómo un cristiano puede poner en su carro, en su radio, a escuchar a un periodista que cada 2 minutos dice una mala palabra, o cuando habla sobre otra persona es de manera irrespetuosa, burlona, con palabras sucias, con palabras indignantes. No sé cómo un cristiano escucha a alguien así. ¿Dónde está el criterio de ese cristiano a la luz de la Sagrada Escritura de qué yo debo oír? Porque las malas conversaciones, ¿sabe lo que hacen? Corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Eso es lo que hacen las malas conversaciones, corrompen la buena costumbre. Él es un buen periodista. Oye, eso justifica entonces que yo tenga que oír tantas mentiras, tantas denotaciones, tantas críticas injustificadas, tantos términos groseros. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es que la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. La Biblia dice que por cada palabra ociosa que yo diga, yo seré juzgado. La Biblia dice que yo voy a dar cuenta de mis palabras. Y la Biblia dice, aún dice más, que mi corazón, que mi boca es el fiel reflejo del estado de mi corazón. Así que más bien, si vamos a cuidar el interior, como explicamos que todo proceso de prueba y tentación, ¿dónde que se da? Adentro, en el corazón. Pero ok. Avancemos un poco. Vimos en algunos textos muy resumidos la importancia que la Biblia le da a nuestra lengua, a nuestro hablar. Veamos ahora, mis hermanos, en segundo lugar, en el libro de Santiago completo, pero muy superficialmente, porque cuando lleguemos al capítulo 3 vamos a entrar de manera mucho más profunda, mucho más minuciosa el tema de la lengua. Veamos 4 figuras que Santiago usa para referirse, 4 metáforas
que él usa para referirse al hablar o a la lengua. Mire conmigo Santiago capítulo 3, versículo 3. Santiago 3:3. Les dije que en cada capítulo de los 5 capítulos de Santiago, él hace alusión a mi boca, a mi lengua, a mi hablar, a lo que yo digo, a cómo lo digo. Dice Santiago 3:3, y aquí vemos la primera figura que Santiago usa para referirse a la lengua, a la boca. Dice Santiago 3:3, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Esta es la primera figura. Note que en el versículo 1 y 2, Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Lo expliqué en la introducción, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, o sea, con la lengua, con la boca, este es varón perfecto, capaz de... Y me gusta que Santiago no dice, aunque él usa la palabra freno, sino de refrenar todo su cuerpo. Entonces, si aquí nosotros ponemos freno en la boca del caballo para que nos obedezca y dirigimos así todo su cuerpo. Y aquí está la primera figura que Santiago usa, como un jinete para controlar el caballo, lo controla con el frenillo que le pone en la boca. Cuando yo voy a un caballo y voy avanzando y yo quiero frenar, yo no digo, caballo, frena. ¿Qué es lo que yo hago? Yo jalo los dos frenos, le produce dolor en la boca y por el dolor se para. Pero hay gente que su boca le produce dolor, sufrimiento, tristeza, pérdida de dinero, pérdida familiar, y aún así eso no le para el caballo de la boca. Así que la primera figura, la primera metáfora para comparar que hace Santiago para hablar de la boca o de la lengua es la de un jinete frenando a su caballo por su boca, por el dolor que le produce. La segunda figura la encontramos en el mismo versículo 4, mírelo conmigo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Aquí ahora el apóstol o Santiago usa la expresión, ¿usted ha visto los barcos? ¿Qué grandes son? ¿Usted sabe quién determina el rumbo del barco? Un timón pequeñito. Eso es lo que determina la dirección, a babor, estribor, hacia el que voy. ¿Sabe cómo lo determinan? Girando el guía. Hermano, tu lengua, mi lengua, determina muchas cosas y muchas consecuencias en nuestras vidas. Y les repito, yo no voy a explicar las metáforas a profundidad. Eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a Santiago capítulo 3. Pero tú no te imaginas cómo tu lengua ha dirigido tu vida y cómo te ha traído buenas consecuencias y malas consecuencias por lo que tú dices, por lo que no dices, cómo lo dices, cuándo lo dices, por qué lo dices, a quién se lo dice y para qué se lo dice. Cuando yo estaba en la universidad, yo estaba dando la materia de antropología. El profesor nos dijo que nosotros los latinos hacemos muchos ademanes cuando hablamos, como yo, que muevo, no puedo dejar las manos quietas. Y él dice que esto tiene una razón antropológica, sociológica, de por qué eso es así. Cuando se trajeron los negros africanos de esclavos, una cosa que hacían los españoles era que le cortaban parte del talón, número 1, y aquí le ponían una argolla con una punta muy filosa que terminaba ahí. La razón para eso era para que ellos no hablaran y no se comunicaran entre sí y no se pusieran de acuerdo para intentar liberarse. Muchos de ellos, lo que alimentaban las calderas, lo que hacían era que le amarraban una cadena al pie y aquí estaba la caldera, de tal manera que cuando ellos le tiraban leña o carbón, lo que fuera a la caldera, por más que ellos se quisieran alejar, la cadena no se les permitía. El tiempo de vida de esos esclavos eran 25 años.
A los 25 años, ellos lo soltaban para no tener que no tenerle que dar de comida e invertir en ello, porque estaban tan explotados de trabajo a los 25 años que ya no les servían para nada. Conservaban en unas mujeres como mujeres paridoras para que parieran otros esclavos. Y esta figa aquí, ellos no podían gesticular palabras. Y así le mantenían la lengua callada. Y entonces los esclavos se comunicaban mucho por señas. Y dice él que de ahí, que como nosotros somos la consecuencia de indígenas nativos, españoles y africanos esclavos, nosotros tenemos a comunicarnos mucho con las manos, gesticulamos mucho, porque tenemos en parte ese pasado que yo acabo de explicar. Bueno, parece que habemos algunos que tenemos la lengua tan visperina que aunque nos pongan la figa ahí, que me traspase si quiere, pero yo hablo. Miren la tercera figura que usa Santiago. Verso 5. Ya lo comparó en el verso 3 con un caballo y el freno. Ya lo comparó con un barco, una nave, en el verso 4, y en el verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahora lo está comparando con un fuego. La lengua enciende una hoguera y quema la moral de mi prójimo. La lengua enciende un fuego y a chisme y a distracciones pone toda una familia como si el mismo infierno le estuviera quemando por todos los lados. La lengua enciende una nación en llamas completa y quita la paz. La lengua dice la Biblia que el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso. Sí, la lengua quema. Una lengua mal usada quema. ¿Cuántas lenguas han quemado a un compañero de trabajo, a una compañera de trabajo? ¿Cuántas malas lenguas han quemado a las autoridades, a los jueces de una nación? ¿Cuántas malas lenguas han destruido por completo relaciones que han sido buenas, sanas? La lengua es un gran fuego. Y la última figura, la última metáfora que usa Santiago aquí en este pasaje, mírenlo en el versículo que sigue. Leo el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Puede ver que hay una iglesia que no crezca por la lengua de 2 o 3. Cuarta figura, versículo 7. Cuarta metáfora. Porque toda la naturaleza de bestia y de aves, y de serpiente, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. La lengua es un veneno cuando se usa mal. Daña, difama, detrata, chismea. Aquí en mis notas, yo hice unas anotaciones, valga la redundancia, de los pecados más frecuentes que la Biblia enseña sobre la lengua. Hay gente que se queja por todo.
Por todo se queja. Pueden estar sucediendo 90 cosas buenas, 95 nuevas y hay 5 deficientes y ellos se quejan por las 5 que está deficiente y no mencionan las 95 que está buena. Padre, enséñalen a sus hijos que no tienen que estarse quejando, que tienen que agradecer. Pero ¿y por qué tú tienes que darle a mi hermanito ese y a mí me tiene que dar esto? Agradece lo que se te dio a ti. Hay gente que sus empresas todo el tiempo están murmurando a su jefe. Todo el tiempo. Hermano, el cristiano no puede ser un murmurador ni un quejumbroso. Dios aborrece eso en la Biblia. Mire, cuando la nación de Israel estuvo quejándose varias veces, la ira de Dios se encendía y consumía muchísimo de un fuego. Deje de estarse quejando que usted recibe más de lo que merece y esfuércese más y agradezca más a Dios, a sus padres, a sus autoridades. No sea un maldiciente. No diga tantas cosas malas y no critique y no ponga siempre, cuando se está analizando algo, no ponga siempre lo malo. No sea tan negativo. Use su lengua de una manera más amorosa, más sabia, más edificante, más sana. No murmure tanto, no se queje tanto, no chismee tanto. Que Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos. Proverbio dice que hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Hay gente que cuando hablan hieren a alguien. Si ellos hablaron algo, alguien sale herido. Su lengua es punzante. Hay veneno, aspid hay de ellos. Veneno de serpiente. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Hay mujeres en la casa que todo el tiempo se están quejando. Y fue amor hoy. Pero yo quería arroz blanco o arroz con maíz. Son una gotera, ¿usted sabe cómo? Continua. Hay del hombre que tenga una mujer así. O hay de la mujer que tenga un hombre así. Esa persona hace la vida de otro miserable. Miserable. Todo el tiempo corrigiendo algo, todo el tiempo tachando algo, todo el tiempo criticando algo, todo el tiempo. Si los hijos hacen algo bueno, ellos son lentos para reconocerlo. Si hacen algo malo, son rápidos para tacharlo. ¿Y por qué? Alabe lo bueno, exalte lo bueno. Reconozca lo bueno, recompense lo bueno, bendiga lo bueno. Tenemos que cuidar nuestra lengua. Todos necesitamos cuidarla. Dígame, esposo, nosotros los esposos. ¿Usted es un esposo que reconoce las cosas buenas de su esposa y de sus hijos? En Proverbio 31, en Proverbio 30, la Biblia dice que el marido alaba a su mujer. Y es verdad que nuestras esposas y nuestros hijos tienen cosas malas, como tenemos todo. Pero ¿por qué siempre tener el énfasis en lo malo, en lo malo, en lo malo, en lo malo? No seas así. Si Dios nos tratara a nosotros, a los hombres, así, nosotros estuviéramos en el infierno. Estimule lo bueno, anime a lo bueno, aconseje lo bueno, reconozca lo bueno, destaque lo bueno, enfatice lo bueno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que me voy a hacer de la vista gorda con lo malo? No. Pero que yo soy más propenso a instruir que a castigar, que soy más propenso a alabar que a maldecir o a juzgar, que soy más propenso a destacar lo bueno que lo malo.
Deje de tratar, deje de maldecir, deje de herir, deje de murmurar, deje de chismear, deje de quejarse. No tenga tanto veneno. Propóngase como meta que si usted va a hablar mal de alguien, morderse la lengua. Usted ve que Santiago dice que la lengua no se puede refrenar. Yo le voy a dar un antídoto para controlar la nave, el caballo, el fuego y el veneno. Diga, Señor, yo hago este pacto contigo. Cada vez que yo vaya a hablar de alguien sin necesidad y por murmuraciones, me voy a morder la lengua. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros nos vamos a quedar sin lengua. Ay, Padre. Ahí están las 4 figuras que usa Santiago. Veamos ahora algo mucho más positivo para yo practicar lo que estoy predicando. Porque si me quedo en eso, entonces yo mismo estoy cometiendo el error que le estoy diciendo a ustedes que no lo cometan. Veamos una forma positiva, bíblica, de usar la lengua. Mire, por eso quiero terminar así. Por ejemplo, en Mateo 1:19 nos habla de un hombre que tenía un correcto uso de su lengua, pero dice que él era justo. Mire lo que dice la Biblia de José con relación a cuando él entendió que María, su esposa, lo estaba engañando, que le había sido infiel, porque ella había salido embarazada en el tiempo del desposorio. Dice Mateo capítulo 1, versículo 19, dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, ¿qué quiso hacer José mejor para no darle mala fama a María? Quiso dejarla secretamente. En vez de José venir al público y decir, esta mujer me fue infiel, él prefirió irse en secreto para no infamar, para no darle mala fama a su esposa. Hermano, no encuentre placer en hablar de las faltas de su esposa. Ese no es nuestro trabajo. Esposa, no estén diciéndole a sus hijos la falta de sus esposos. Ustedes no tienen por qué taparla, pero no tienen por qué destaparla. Haga como José, hagamos como José. ¿Qué dice Proverbio 25:11? Mire Proverbio 25:11. Vamos a ver un uso positivo, correcto, sabio, bíblico, bueno, edificante, sano, amoroso, tierno, bendito de usar nuestras lenguas. Dice Proverbio capítulo 25, versículo 11 de la siguiente manera y de la manera siguiente: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Diga la palabra como conviene. No solamente diga lo correcto, dígalo de manera correcta. Habemos personas que tenemos razón en un argumento, pero la forma en que decimos la cosa nos quita la razón. Hace que la gente se enfoque más en la forma que en el fondo. Diga la palabra cuando conviene. Digamos la palabra como conviene. Eso es propio de un cristiano. Eso es propio de una cristiana. Por ejemplo, en Colosenses 4:6 nos manda a tener palabras sazonadas con sal. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dé gracia cuando usted habla. Ponga pureza en sus palabras. Hablemos adecuadamente, correctamente, de manera que edifiquemos cuando hablemos. Mientras que hay otros que destruyen, que cortan, que desbaratan, nosotros debemos tener palabras a sí mismo. ¿Qué dice Tito 2:1? Hermano, hablemos la sana doctrina. No solo estemos hablando de falsa doctrina, cosa que tenemos que enseñar, pero hablemos la doctrina correcta, como la Biblia nos enseña. Dice Pablo a Timoteo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Mire conmigo Efesios 4:29. Efesios 4:29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esa palabra corrompida significa en el original que no tengamos mal aliento. Pero no significa que nos higienicemos bien la boca. Esa no es la idea. Es que nuestras palabras no son tan malas, que sean tan desagradables como cuando alguien te habla teniendo mal aliento. Esa es la idea en el texto. Y hay gente que aunque tiene muy buen aliento y se higieniza muy bien sus labios, cuando hablan, el contenido de sus palabras. Pero no, hermano, nosotros no. Sino, que significa, por el contrario, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la palabra que debe estar continuamente en los labios, en la boca de un creyente, de una mujer cristiana, de un joven, de una dama, de un caballero, de un adolescente o de un niño que tiene al Espíritu Santo y que tiene la palabra de vida implantada en el corazón. La que sea buena para dar la necesaria edificación al oyente. En Génesis 50:21, no lo vamos a buscar por el tiempo. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos y ellos temieron su venganza, y ellos estaban muy atemorizados y preocupados, la Biblia dice en Génesis 50:21 que así José les habló al corazón y le dio paz, le dio aliento, es la idea. Hermano, ¿usted es capaz de consolar a alguien con sus palabras? ¿Usted es capaz de sentarse al lado de alguien que está pasando por prueba, por aflicción, por dificultad, y usando la Biblia y la luz del Espíritu Santo, y usted poner aliento con sus palabras? Usted exhorta, usted levanta el ánimo con palabras bíblicas, con promesas del Señor. Usted tiene la promesa del Señor pupulándole en la mente, de tal manera que cuando usted abra la boca, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Finalmente, venga conmigo a Proverbios 10. Proverbios capítulo 10. Mire Proverbios 10:11. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Sí. La palabra de un cristiano muchas veces debe ser un bálsamo, alguien que refresque el alma de otro, alguien que con sus palabras traiga frescura, aliento, esperanza, ánimo, fortaleza, un manantial, aguas corriendo, aguas vivas corriendo deberían ser nuestros labios, nuestra boca. Si usted mira el versículo 21 de este mismo capítulo, dice, Proverbio 10:21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Qué cualidad da la Biblia de José, por lo cual no quería infamar a María? Porque dice la Biblia que era justo. Hermano, los cristianos deberíamos ser personas que si llegamos a un lugar y está la queja y está el chisme, no se haga compartirse, apaciente. Lleve a la gente a pastos de mejores pensamientos, de mejores ideas. No se sume a la murmuración y a la crítica ligeramente. Apaciente. Sea que usted, la figura aquí es el pastor, llevando a las ovejas a buenos pastos y a aguas mansas. Eso es apacentar en el sentido escriturario de un pastor de oveja.
Pero asimismo hay gente en la familia, en la iglesia, en la empresa, en la escuela, en el barrio, que cuando están reunidos y él opina o ella opina, él trae paz al lugar. Él no es una gente que vive trayendo disensión y trayendo división, no. Apaciente, sea un pacificador con sus labios. Traiga consuelo, traiga paz, traiga tranquilidad a la gente. Que la gente estamos todo el mundo ansioso por la cantidad de dificultad que tenemos. ¿Y tú viste que el pastor no hizo tal cosa? ¿Y tú viste que la escuela dominical no se hizo tal cosa? ¿Y tú viste que lo que hicieron con la reunión lo que pasó con la reunión de Diamos? Versos 31 y 32 de este mismo capítulo, versos 31 y 32, y voy a terminar. Dice el verso 31, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Y mire el verso 32, ahí mismo, de este mismo capítulo. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablará perversidades. Este es un capítulo de proverbios contrastantes. Es lo que se llama, cuando usted hace el estudio teológico del capítulo, es un proverbio contrastante. Da una cualidad buena y la contrasta con una mala. Da una cualidad del justo y la contrasta con una del impío. Da una cualidad del necio y la contrasta con una cualidad del sabio. Y aquí vemos 4 veces en este capítulo, en el versículo 10, en el versículo 11, en el versículo 11, en el 21, en el 31 y en el 32. Hermano, hay gente que siente satisfacción en se lo dije. Sí, se lo dije para que sepa quién soy yo. Dice la Biblia en Proverbios que el necio se agrada en que se sepa lo que él quiere decir, en que su boca saque todo. Mas Dios espera de nosotros mejores cosas. Hermano, usted tiene que dar esperanza donde usted esté. Cuando haya que destacar lo incorrecto, lo hacemos puntualmente, pero no debe ser ese lo que gobierne tus labios. Aún vamos a decir algo a alguien que está faltando y de verdad está faltando, dígalo con gracia, con misericordia. Le animo a todos, incluyéndome a mí. Ojalá a partir de este momento, tú y yo nosotros decidamos, tener mejores bocas y mejores lenguas. Ser menos hiriente, ser más edificante, ser más sabio, hablar más como los justos, destacar más lo bueno, enfatizar más lo correcto, animar a hacer lo que es adecuado. Ojalá nosotros aprendamos a moldear un poco nuestra lengua y a no herir tanto. Hay palabras dichas que hieren más que cualquier otro daño que tú le hagas a otro. Como hay palabras bien dichas que se recuerdan tanto y se agradecen tanto que cualquier cosa material que tú me hayas dado. Vamos a edificar. Nosotros tenemos que edificar. Así que recuerde esto. Toda persona madura espiritualmente, a la luz de la Biblia, en el libro de Santiago, es una persona que es pronto para oír, es tardo para hablar, pero cuando habla de manera graciosa. Comprométete con Dios y contigo a hacer un mejor uso de tu lengua. Del Señor se dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ojalá el Espíritu de Dios que está en nosotros
nos ayude a dar siempre frutos de labios que confiesen su nombre y a ser gente que bendice, edifica, enseña, exhorta, guía, consuela, anima, fortalece, reta, guía con nuestros labios, porque a eso estamos llamados. Que el Señor les bendiga.